Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Esta es la materia de alta dirección. Estamos viendo las sesiones que tienen que ver con decisión. Ya estamos en nuestra sesión número 9. Sobre decisiones se puede escribir varios capítulos, varios libros, varias sesiones, pero bueno, vamos a llevarlo a donde tenemos que estar. Y vamos a ver que la decisión tiene ingredientes. Lo veíamos en la sesión pasada, cuando hablábamos de información, y que la información se tiene que convertir en dato. Yo les ponía de ejemplo, pues, ¿qué es para ustedes el 9 de noviembre? Los que pusieron atención ya es un dato. Ya saben que el 9 de noviembre me tienen que dar regalo porque es mi cumpleaños. Pero los que no pusieron atención, pues solamente es información. Ah, pues qué bien, qué padre que pues, el 9 de noviembre, ¿me explico? Si no tiene importancia relevante para ustedes, es una información. Si esa información tiene una importancia relevante para ustedes, se convierte en dato, así de sencillo. Entonces, la información se recoge tanto en aspectos que están a favor como en contra del problema. Entre mayor cantidad de información, mejor será también la calidad de nuestra decisión, ¿sí? ¿Para qué necesitamos las cosas a favor y las cosas en contra? Pues para definir sus limitaciones. Por ejemplo, el otro día estaba yo cenando con unos amigos y uno de ellos, el más joven de todos ellos, llegó con su novia, que no es de México. Y pues estábamos en la comida, era una cena más bien, y a media cena de pronto vemos que ella sale corriendo y él atrás de ella, y todos decimos, ¿qué pasó? ¿Se sintió mal? Nunca se nos ocurrió pensar, porque lo vimos bien, que estuvieran discutiendo. Después regresa el amigo solo, dice, les ofrezco una disculpa, no entiendo qué pasa, yo me voy, me deja a mí el dinero para pagar la cuenta, y entonces empiezan las elucubraciones, empezamos a llenar los huecos de información. Como no teníamos información, comenzamos a llenar huecos. No, pues ¿qué habrá pasado? Oye, pues si los vimos bien, pues le habrá dicho él algo inapropiado. Yo dije, bueno, es que a lo mejor ella es muy joven y pensaba encontrarse con una mesa de jóvenes como ella, y cuando vea a puro señor, pues ya no se sintió tan cómoda, ¿no? Y algo pasó. Y todos empezaron a decir y a imaginarse qué era lo que había sucedido. Al final llegamos a una conclusión. Ella le dijo, estoy aburrida, vámonos, y él le dijo, no, espérate otro ratito. Y seguramente en ese orden fue la plática, hasta que ella se paró y se fue. Pues ahora me voy, y entonces ahí va el otro, ¿no? Bueno, esa información nos satisfizo a todos. Creíamos que eso era lo que había sucedido. Pasó. Más adelante se comunica conmigo este amigo, me dice, oye, discúlpame con todos, no sé qué pasa. No sé si quedarme aquí o irme. Volvemos a suponer, quedarme aquí es que estaban ya con ella, en el hotel donde estaba ella hospedada, o dónde estaba él, en el lobby solo, o estaba con ella en la habitación. Volvemos a llenar los huecos. Y posteriormente le mandó, porque estábamos celebrando el cumpleaños de una de nuestras buenas amigas, le mandó un mensaje a cada uno de nosotros que estábamos ahí, después del que mandó a mí. Empezaron a recibir los mensajes hasta que lo recibió la del cumpleaños, y todos le contestamos en el mismo sentido, no te preocupes. Todavía yo me aventé más, no te preocupes, cambia de novia, punto, no hay problema. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes pueden empezar a imaginarse cualquier cantidad de cosas. La verdad no la vamos a conocer. ¿Por qué? Porque la información que tenemos es incompleta. Tendríamos que ir con ella y preguntarle qué pasó, por qué te paraste, te fuiste sin despedirte de personas que acababas de conocer, cuando además ninguno le faltó el respeto, ninguno lo ofendió, ninguno dijo nada que la pudiera haber hecho sentir incómoda. Incluso, pues le dimos la bienvenida a nuestro grupo, que qué bueno que estaba ahí, le quisimos hacer pues la noche cómoda. ¿Qué sucedió? Todavía no lo sabemos. Bueno, no lo podemos saber porque con ella no tenemos el contacto, lo tenemos con el amigo. Y mi amigo no sabe qué pasó. Dice, estábamos muy bien y de pronto empezó a discutir y se fue. ¿Pero de qué discutió? Pues es que no sé, no le entendía.
Entonces había un problema ahí de comunicación y de información. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues estar al lado del amigo y decirle, pues no te preocupes, más no la vuelvas a traer, si no enloquece la mujer. Tampoco sabemos si la relación siga o ya terminó ahí, porque él no ha dicho mucho al respecto. ¿Por qué? Porque pues la relación apenas se estaba formando. ¿Qué sucedió? No lo sabemos. Esa es la información que tengo yo, pero desde mi punto de vista, desde lo que yo interpreté. Si le preguntaran ustedes a otro de mis amigos que estuvo en esa noche, en esa reunión, pues tendrá su propio punto de vista. Y así es difícil formar una opinión en común y tomar una decisión. Si la información que recibo no es importante, no es trascendente para mí, esa información no es dato y no la voy a utilizar. Esto que les acabo de platicar, al rato ya se les olvida, porque esa información no es un dato importante y trascendente para ustedes. Es solamente un ejemplo de cómo funciona la información. Ahora bien, debemos de tener conocimientos. Cuando se toma la decisión, ya tenemos la información. Si no sabemos cómo procesar esa información, ¿verdad? Pues no vamos a poder saber tomar una decisión, o tomaremos una decisión pero de manera incorrecta. Entonces no solamente basta con tener la información, debo de saber qué hacer con ella, ¿sí? Si a mí me preguntan de una ley y la conozco, bueno, tengo la información y ya. Pero si me dicen, ahora ya que conoces la ley, ve y ejecuta, yo no me dedico a eso, solo sé que la ley dice tal cosa, no sé cómo entra en función, no sé cómo se lleva en juicio, etcétera. No tengo el conocimiento. Entonces tengo que tener la información y debo de saber qué hacer con esa información, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente ingrediente, experiencia. En la medida que yo tenga experiencia, voy a saber qué hacer con esa información que de principio obtuve. Obtuve una información. De ahí, de esta información, seleccioné lo que me era útil, ¿verdad? Y lo seleccioné con base en mi conocimiento. Ya que con base en mi conocimiento seleccioné lo que me era útil de la información, entonces utilizo mi experiencia, y mi experiencia se forma de situaciones pasadas en donde yo también tomé una decisión que se parecía o que cumplía con características que eran parecidas o similares a la información que estaba yo recibiendo. Si yo no tengo experiencia, no importa que tenga el conocimiento. Les decía, si yo soy un abogado, conozco las leyes, me las sé para arriba y para abajo, pero nunca ejerzo, a la hora de ejercer voy a tener problema aunque tenga el conocimiento, aunque sepa de qué se trata esa información, pero teniendo la información y el conocimiento y no tengo la experiencia, mi decisión también puede ser errónea. Entonces requiero tener como ingrediente, un buen ingrediente para tomar la decisión, una estupenda experiencia en la solución de problemas con información similar, ¿sí? Si carecemos de experiencia, tenemos que experimentar. Tendremos que empezar a tomar decisiones en el sentido de ensayo y error, porque tomaremos la decisión a nuestro buen juicio, ¿sí? Basados en que tenemos un conocimiento, pero a veces nuestro buen juicio puede fallar. Alguna vez, trabajando yo en obra hace muchos años, cuando empezaba mi carrera profesional, ya nos retirábamos de la obra después de 12 horas de estar trabajando, y llegaron unos camiones con concreto, y no estaba el residente que estaba al cargo de ese frente de trabajo, y entonces íbamos algunos compañeros y yo, y unos compañeros dijeron, no, ya es muy tarde, yo no me hago cargo, ya me voy. Y el otro compañero y yo que íbamos, que no éramos responsables de ese frente, pero que sabemos que si el concreto se vuelve piedra dentro de una mezcladora, pues la mezcladora se vuelve inservible y hay que tirar esa olla. No hay manera de romper el concreto. Y además íbamos a tener un retraso en la obra que iba a representar dinero. Teníamos la información, teníamos el conocimiento, ni mi compañero ni yo teníamos la experiencia en el vertido de esas cantidades grandes de concreto. Estábamos haciendo un paso a desnivel, pero como teníamos el conocimiento y teníamos la información, ambos nos sentimos competentes para echar a andar el proyecto. Y lo echamos a andar.
Y ese día, pues, salimos a las 2 de la mañana, todos muertos, todos molidos, de estar tomando nota de todo el trabajo que se tenía que hacer. Al siguiente día se nos premió ascendiéndonos a este compañero y a mí, pues por haber hecho una labor. Cuidado, porque salió bien. Si ha salido mal, hasta cargos por el gasto, ¿verdad?, nos hubieran podido hacer. O sea, en ese momento no teníamos noción del alcance de nuestra decisión y nos la dijo el superintendente. Den gracias a Dios que les salió bien, den gracias a Dios a que sí saben de ingeniería, agradezcan que quieren ser buenos ingenieros y que lo aplicaron. Esta vez las cosas les salieron bien, pero no se vuelvan a arriesgar, porque de haber salido mal eran muchos miles de pesos que estaban en juego si se los íbamos a cobrar a ustedes y lo hubiéramos tenido que hacerles cargos. Eso es una decisión ya programada. El superintendente ya sabe qué hacer en caso de que una decisión se tome mal. Él ya conoce qué hacer, conocía el procedimiento. Mi compañero y yo no, porque éramos novatos, éramos jóvenes, teníamos muchas ganas y bueno, nos salió bien. Después de que nos dijo lo que nos pudo haber pasado de haber salido mal, nos temblaron las piernas, pero para que tuviéramos más cuidado, nos ascendió, nos dio más responsabilidad. Y ahora aprendan de veras, aprendan que cualquier decisión que ustedes tomen puede afectarlos, empezando a ustedes mismos. Bueno, adquirimos experiencia. Para otras ocasiones también tomamos decisiones, pero analizábamos más las perspectivas. En ese momento somos ingenieros, podemos y pudimos, porque nos salió bien, porque seguimos los cánones, seguimos los procedimientos, aunque nunca lo hubiéramos hecho. Resultó bien esa vez, pudo haber resultado mal. Entonces la experiencia es importante en la toma de decisiones. Ahora bien, si tengo la experiencia y me guío nada más por la experiencia, también puedo fallar. Puedo tomar una decisión equivocada porque en mi experiencia nunca se ha presentado algo que me haga ver que la decisión es errónea. Entonces, si tengo la información, tengo el conocimiento y aplico mi experiencia, antes de tomar la decisión, tengo que hacer un análisis. Y un análisis es en función del conocimiento, la experiencia y la información. Tengo la información suficiente, mi conocimiento es adecuado a la cantidad de información que tengo, mi experiencia es adecuada a la calidad, a la cantidad de la información y la calidad de la información y el conocimiento. Si mi amigo y yo, mi compañero y yo, hubiéramos hecho un análisis, lo más probable es que hubiéramos hecho lo que hicieron los otros, que dijeron, ahí se quedan ustedes, nosotros nos vamos, yo no lo sé hacer, porque nunca lo he hecho. Entonces a lo mejor la decisión hubiera sido, no nos metemos, no nos corresponde, no es nuestra área, porque terminaron corriendo a los ingenieros que sí estaban al cargo del frente y que sí tenían más experiencia que nosotros, ¿sí? Entonces, es la información, es tener el conocimiento para poder interpretar la información, es tener la experiencia vivida para la toma de decisión y analizar si esa decisión conviene al final o no. ¿Qué sigue? Pues tomar la decisión, hacer un juicio. Tomo la decisión, no la tomo, la postergo, la traslado. ¿Qué hago? ¿Sí? Y un buen juicio no tiene sustitutos. Nada podrá reemplazar a un buen juicio. A veces no tenemos todo esto, pero tenemos buen juicio. Y entonces decimos, ¿saben qué? Yo no me meto. ¿Por qué? Porque no sé, no es lo mío. Hace unos días recibí una invitación para trabajar en una elaboración de procesos y procedimientos, para tecnología de la información, que no es mi área de expertise, no trabajo en esa área, nunca la he manejado, no me interesa manejarla, ¿sí? Aunque la pagaran muy bien. Entonces me invitaron a colaborar haciendo un procedimiento de tecnología de la información y lo rechacé. Y me decía el buen amigo que me invitó, oye, pero te va a dejar muy buen dinero, pero no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento y no podré interpretar la información que se me dé. Como soy profesional, mi decisión final es, pues te agradezco, pero no me va a dejar buen dinero porque no soy el experto en esto.
no es para mí. Es como si yo soy pintor y me piden hacer una escultura. Yo puedo ser un excelente pintor, pero si me sacan de mi área de expertise, pues voy a fallar. O soy un estupendo escultor y me piden, ahora haz una pintura. No es lo mío. O soy un violinista y me piden que toque el piano. O toco el piano y me piden que toque la guitarra. Para eso me interviene el buen juicio. No es lo mío, no tengo por qué entrar, mejor me descarto. No lo sé hacer y me dedico a lo que sé hacer. Y fíjense cómo un buen juicio no tiene sustitutos, porque no pasé por todo lo demás. No tuve que hacerlo porque tuve un buen juicio. No tuve que hacerlo porque no es lo mío, no es mi experiencia, no me interesa. Me puede gustar, pero no lo conozco, no lo domino, entonces ni le busco. No quedo mal. Tengo una reputación y tengo un nombre que cuidar como profesional de la consultoría, y ustedes también. Entonces, un buen juicio es insustituible. Es la última parte del ingrediente de la decisión, ¿verdad? Pero no tiene que decir que al final se ve. Tenemos aquí un proceso de toma de decisiones. Aquí son los ingredientes de una buena toma de decisión. Y tenemos aquí en sus diapositivas el proceso de esa toma de decisión. Estos son los ingredientes que utilicé yo para tomar una decisión. Ahora, ¿cómo lo aplico? Bueno, primero que nada, defino el problema, ¿sí? Defino el problema. ¿De qué se trata? Decía mi abuelo, todos los problemas tienen solución. Si no tienen solución, no es problema. Así de sencillo. Si no lo puedes solucionar, no es problema, no te hagas pelotas en la cabeza, ¿no? Entonces, definimos el problema. Posteriormente, la siguiente ruta es, vamos a analizar el problema. Vamos a desmenuzar este problema. Luego, vamos a evaluar opciones para solucionar el problema. Por eso, ahora a la distancia digo, caramba, el viejo sabía. Por eso decía, si no hay opciones, no hay problema. Las cosas van marchando bien, no te preocupes. Finalmente, después de evaluar estas opciones, elegimos una de estas opciones. Y a veces ahí es donde está el problema. No sabemos elegir. Nos tiembla la mano para tomar la decisión. Queremos que la decisión sea tan perfecta, tan bien estructurada, tan bien desarrollada, tan bien programada, que tardamos en decidir o no decidimos, y eso es lo peor que podemos hacer. En las decisiones hay algo que se llama timing. Y este proceso de timing significa que debo de tomar la decisión en el momento justo, no antes, no después. Si cambio en el momento justo, ya una vez que hice todo, seguramente la decisión me va a salir bien. Y entonces aquí aplico la decisión. ¿Ok? Determino si hay un problema, lo analizo, defino varias opciones, elijo una y la aplico. Y es un ciclo porque cada vez que soluciono algo viene un nuevo problema. Viene un nuevo problema que significa hay que tomar una nueva decisión. Entonces, así funciona el proceso de tomar decisiones. ¿Sí? Primero vimos sus ingredientes: información, conocimiento, experiencia, análisis y juicio. En todo este proceso van los 5 implícitos. Y luego defino un problema, lo analizo, veo las opciones para solucionarlo, elijo una opción y aplico la decisión. ¿Se resolvió el problema? Sí, ok, ya no hay problema. No se resolvió, ok, entonces ahora hay que ver, el problema se hizo mayor, el problema se hizo menor, y con base en eso redefino el problema, lo analizo, veo varias opciones de solución, lo elijo y lo aplico. Fíjense que los más tontitos pueden encontrar 3 opciones de solución prácticamente a cualquier problema. 3. Entonces, cuando tenemos un problema debemos de obtener por lo menos 3 opciones de solución. Si obtenemos menos, pues somos más que tontitos, ¿sí?
Entonces el ser humano por lo menos le encuentra 3 posibles soluciones a un mismo problema, por lo menos, ¿sí? ¿En qué consiste definir el problema? Bueno, pues en decidir qué problema se prevé, se resuelve o se atenúa. ¿En qué consiste analizar el problema? Es en las posibles causas de esa situación, o mejor dicho, sí, las causas, porque el problema es el efecto. ¿Qué lo propició? Y lo que tengo que resolver es la causa, no el efecto. El efecto ya lo estamos viendo ahí en forma de problema. Lo que tenemos es encontrar la causa para que una vez que se solucione, ¿verdad?, nunca más vuelva a suceder o prever que vuelva a suceder. Entonces, tenemos que encontrar las posibles opciones de solución y vamos a administrar sus consecuencias, porque con cada solución vendrá un nuevo problema, mayor o menor. Entonces, a veces tenemos que optar por el menor de los males. Posteriormente, evaluar, ¿verdad?, las opciones, ¿sí?, cuáles son sus pros o sus contras, si nos va a implicar dinero, si nos va a implicar tiempo, qué es lo que nos va a implicar, y optamos por la de mayor beneficio y menor riesgo. ¿Ok? Escoger entre las opciones o alternativas disponibles, o sea, no entre las deseables, en la que podamos llevar a cabo, en la que tenemos los elementos para poder ya llevar a cabo. Les ponía un ejemplo en la sesión anterior de que una empresa competidora tiene una capacidad de producción mayor que nuestra empresa. La solución lógica es aumentemos nuestra capacidad de producción, pero no tenemos el espacio en planta, no tenemos la maquinaria, no tenemos el capital. Esa, aunque fuera la solución ideal, no es nuestra solución. Tenemos que buscarla en otro sentido. Bueno, pues a lo mejor hacer 2 turnos, porque trabajamos 1, o trabajar 3. Ok, esa es una posible solución dentro de las posibilidades que tiene mi organización, ¿sí? Y finalmente, pues aplicar la decisión. No hay peor decisión que no tomar ninguna decisión. Hace algún tiempo un estudiante llegaba y le gustaba mucho una muchacha y estaba enamoradísimo de la muchacha. Le digo, ¿por qué no le dices? Pues porque no quisiera yo, porque es una gran amiga y la conozco desde hace mucho tiempo y no quisiera yo que me dejara de hablar, sentiría yo muy feo y tal y tal. Bueno, pues le di mis recomendaciones, le di ánimos, le dije, órale, pues total, lo peor que puede suceder es que te diga que no, y si no, ya no vas a vivir con la duda, ¿verdad? Total que después de que yo le dije que se animara, tardó 2 semanas, y después me vuelve a ver y dice, ¿qué cree, profesor? Hablé con la chica, ¿y qué tal, cómo te fue? Pues hace una semana que ya tiene novio. Y me dijo, como tú no te decidías. ¿Sí? Bueno, la peor decisión es no tomar una decisión, y la pasó muy mal un tiempo, pero es lo bueno de la juventud, ya se le olvidó. Otra forma de tomar decisiones es con un modelo racional de tomar decisiones. Pero todos estos modelos que yo les estoy dando, en la vida diaria, en la práctica diaria, no es que se siente la alta dirección y los esté evaluando y a ver qué modelo me conviene, los hacen automático, por su experiencia, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que conozcan ustedes que hay múltiples formas de solucionar problemas y que podemos elegir u optar, o que de hecho elegimos y optamos por la que está mejor a nuestro entendimiento, solo que las sesiones de este tipo lo único que nos sirven es para darnos una idea de que no hay una solución óptima, o única, no hay una solución que siga un mismo proceso, no hay un solo proceso de toma de decisiones, y entonces conforme ustedes vayan viendo estos modelos puedan decir, ah caray, yo pienso más de este estilo, yo soy más de este tipo. De lo que se trata es que no dejen variables sin considerar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo era el proceso, defino el problema, lo analizo, busco opciones, elijo una y aplico la solución. Aquí me dice, investiga la situación. Este es un proceso mayor que definir el problema. O sea, ¿qué originó el problema? Define el problema, diagnostica las causas y identifica los objetivos de la decisión. ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? Posteriormente, desarrollar alternativas, que tiene que ver pues, con analizar, ¿sí? Busco alternativas,
busco que sean creativas además y no evaluar todavía, nada más estoy buscando alternativas y si se fijan, pues este es un proceso, estos dos procesos más o menos se hace uno y luego evalúo mis opciones, elijo la mejor posible, ¿es viable esta? ¿Representa una solución satisfactoria? ¿Cuáles son las posibles consecuencias para el resto de la organización? ¿Sí? Siempre hay el problema, y lo decimos con el presidente, siempre le estamos exigiendo que nos diga toda la verdad, que no nos oculte nada. Y yo preguntaría, ¿para qué? Imagínense que un presidente de cualquier país salga en la televisión y diga, señores, nos está llevando la trompada, nos va muy mal, estamos en crisis, no tenemos manera de salir, no estamos encontrando una solución, pues lo primero que ocasiona es un caos nacional y luego internacionalmente. La alta dirección no está para eso, no está para estar dando malas noticias, está para resolver las situaciones generadas por las malas situaciones, por las malas noticias. Si hay que recortar gente, la alta dirección no va a salir a decir, vamos a recortar 350,000 empleos. Pues no, se lo calla. Por eso en el punto, 3.3 es, ¿cuáles son las posibles consecuencias para el resto de la organización? Y en la alta dirección se maneja mucho la confidencialidad. Hay información que no sale para el resto de la organización, no porque seamos malos o porque estemos actuando de manera escondida, ilegal, que queremos hacer daño, sino porque el abrir la boca ocasiona más daño. Así de sencillo. Entonces, es muy difícil estar en un puesto de alta dirección, saber que viene una situación de recorte y no mencionarlo, para no alarmar a todos los demás. Lo que tenemos que hacer es pensar cómo haremos ese recorte lo menos doloroso posible y cómo hacemos para que los demás no se desconcentren de su trabajo, para que no generemos más estrés. Esos son el tipo de decisiones que tenemos que pensar antes de abrir la boca, antes de decir, va. O sea, tenemos que juzgar todos los pros y los contras, sobre todo para no dañar a la organización. Por eso las malas noticias nunca las da la alta dirección, obsérvenlo, ¿sí? Los que hablan de problemas en la economía nunca es el presidente dice, estamos blindados, vamos a salir, es un problema pero que tenemos posibilidades de solución, siempre sale en el sentido optimista y positivo, porque así tiene que ser, porque si dijera las cosas tal como son, causaría, bueno, un impacto peor que un terremoto. Y finalmente implantamos la decisión y lo más importante, monitorearla. ¿Qué significa monitorear? Ejercer controles para ver, primero, que se aplique y segundo, medir las consecuencias de su aplicación, porque hasta ese momento todavía no tenemos bien a bien claro qué puede o no suceder. Recuerde que tenemos decisiones de riesgo, de incertidumbre y de ignorancia. Entonces a veces pudimos calcular mal las probabilidades y va a haber una consecuencia de ese mal cálculo. Sigamos con el proceso de toma de decisiones. Tenemos un proceso relacionado. Dentro de las perspectivas tenemos múltiples perspectivas. ¿Qué decisión estratégica tenemos que hacer contra un proceso relacionado? Bueno, pues hacer una planeación estratégica y la vamos a controlar con el control de gestión. Muchos confunden planeación estratégica con gestión estratégica. La planeación es el qué hacer y la gestión estratégica es hacerlo, así de sencillo. La gestión mide cómo se va elaborando, cómo se va llevando a cabo la planeación y los controles que estamos midiendo, que estamos teniendo, para ver que la planeación se cumpla. También tenemos un objetivo. ¿Qué decisiones tenemos que tener para ese objetivo? ¿Qué decisiones estratégicas? Pues que deben de ser específicos y que deben de apuntar a la estrategia. ¿Cómo lo controlamos? Implantamos controles a los objetivos y a las estrategias. ¿Con qué propósito hacemos las cosas? Para anticiparnos, para ser proactivos, no reactivos.
¿Y qué decisiones de control vamos a tomar en este proceso de decisión? Pues corregir, eso sí podrá ser reactivo, pero el anticiparnos siempre será proactivo. A veces nos equivocamos. ¿A qué horizonte debe de tomar las decisiones de la alta dirección? Siempre, siempre a largo plazo, pero se controla a corto plazo. ¿Sí? ¿Cuáles son el alcance de las decisiones de la alta dirección? Pues son toda la organización. ¿Y cómo lo controlamos? Con las unidades estratégicas que hay dentro de la organización. ¿Cómo debe de representarse las decisiones de la alta dirección? Pues se representan con el plan estratégico y se controlan con el plan de acción. ¿Qué fuente de datos usa la alta dirección? Pues no estructuradas, que son situaciones que de pronto aparecen que no las teníamos programadas, y pueden ser también cuantitativas y cualitativas. Las decisiones de control de las no estructuradas son con decisiones o con controles más estructurados, y las cuantitativas y las cualitativas pues deben de ser con metas medibles, así de sencillo. Sí, también podemos tener fuente de datos inexactos, entonces tenemos que controlarlos con fuente de datos exactos. ¿Qué criterios de evaluación podemos obtener? En algunas decisiones serán subjetivos, pero las decisiones de control siempre tienen que ser objetivas. Ahí está la explicación de la tabla que estaban ustedes viendo. También tenemos decisiones irreversibles. Una vez que se toma, no se puede echar marcha atrás. Ya. ¿Sí? Si yo cierro la planta, no digo, mañana la abro, ya es irreversible. ¿Sí? Ya prácticamente no se puede echar atrás, aunque muchos dicen, bueno, siempre es posible revertir una decisión. La mayor parte de las decisiones son revertibles. Pero si vendo la empresa y ya hice un contrato, difícilmente la voy a recuperar. Entonces, son irreversibles esas decisiones. Hay decisiones reversibles. Esas decisiones son aquellas que se pueden modificar por completo antes o después de iniciada ya la medida de decisión. Hay algunas que son reversibles. Por ejemplo, volviendo a hablar del recorte, ¿sabes qué? Vamos a recortar a 500 empleados, 100 empleados, y al final del camino solo se despidieron a 10, porque se encontró una solución previa o una solución en el camino que atenuó esa decisión. En vez de que fueran 100 personas, pues fueron menos. O también vamos a empezar con un proyecto de este tipo y nos damos cuenta antes de empezar el proyecto o una vez que empieza el proyecto que se puede acondicionar por otro mejor, o que ese proyecto al final del camino no iba a tener el éxito que teníamos esperado y suspendemos el proceso. Entonces hay decisiones de tipo reversible. Hay decisiones de tipo experimental. Suena feo. A veces el experimental es ensayo y error, porque nunca se había hecho antes, porque no hay información, porque no hay experiencia, porque no hay conocimiento, y se toma la decisión porque se tiene que tomar. ¿Sí? No podemos estar estáticos. Recuerden que la peor de las decisiones es no tomar una decisión, y yo acoto, no tomar una decisión cuando debemos tomarla. Entonces, a veces no nos queda más que arriesgarnos. ¿Sí? Tenemos la experimental, que se parece mucho al ensayo y error, pero la experimental es para obtener una consecuencia que de ahí en adelante nos permita tomar una decisión. En la de ensayo y error es eso. ¿Sabes qué? Vamos a jugárnosla, y conforme salga el resultado de la decisión, a medida que vamos aplicando el proceso de control, entonces en esa modalidad vemos si podemos continuar con el compromiso hasta el final. También hay decisiones que se toman en etapas. La planeación estratégica es una decisión que se toma en etapas. Permítame un poquito para aclarar la garganta. Tenemos planes de largo plazo, mediano plazo y de corto plazo. O mejor dicho, más que planes, tenemos objetivos. En una planeación estratégica, si no he cubierto mis metas, mis objetivos de operación, no puedo seguir con el siguiente paso. ¿Por qué? Porque en la medida que va avanzando la planeación estratégica, los objetivos siguientes, los de mediano y largo plazo, se van haciendo más difíciles, implican un mayor esfuerzo. No puedo continuar con los
con los pasos siguientes si los pasos previos no los tengo bien resueltos y bien controlados. Por eso son las decisiones que se toman en etapas. Hay decisiones cautelosas, con mucha precaución. Por ejemplo, en épocas de gran volatilidad económica, la decisión de si invierto o no en una moneda extranjera, dada la situación económica del mercado, en donde me puede impactar grande y gravemente si tomo una decisión equivocada. La cantidad, el monto de la inversión también es una decisión cautelosa. Y sabes que nos pide 100 y si no metemos 100 no sale. Entonces, sabes, vamos a esperar tanto tiempo o no nos esperamos. En fin, son decisiones de cautela, de pisar con mucho cuidado porque el impacto en la organización sería tremendo. Hay decisiones condicionales, decimos, mira, si se cumple esto, haremos esto, si no se cumple, haremos esto otro. Y vamos entonces midiendo la decisión en función de los resultados obtenidos. Mira, si llegamos al presupuesto de este mes o del presupuesto acumulado anual, entonces vamos a comprar esta maquinaria, vamos a poner estos uniformes, vamos a participar en tal exposición. Son decisiones condicionadas. ¿Sí? ¿Condicionadas a qué? A que se cumplan previamente otras situaciones. Si no se cumplen, entonces la decisión cambiará en la decisión o simplemente no habrá cosa que hacer. También hay decisiones retrasadas, ¿sí? Estas decisiones son esperar el último momento para decidir. Esperar hasta donde se puede esperar. Por ejemplo, una decisión de despido masivo siempre se debe de llevar hasta el último momento. Tratar de rescatar lo más posible y les voy a explicar por qué. Las empresas hoy cada día son más especializadas. Los trabajos que se tienen que realizar son cada vez más especializados. Desgraciadamente, cuando la situación económica no es buena, pues empiezan los recortes y normalmente quienes lo padecen es en el área de producción, ¿verdad? Entre comillas, porque son, entre comillas, relativamente fácil de reemplazar, cosa que no es cierto. Un operador, un obrero que ya domina un proceso, cuando se va es una pérdida. Es una pérdida en el tiempo de capacitación, es una pérdida en la experiencia y después para volver a contratar a un trabajador que ya domina un proceso, nos cuesta mucho tiempo y por lo tanto dinero. Entonces, ese tipo de decisiones se tienen que esperar hasta que ya no sea posible esperar más. ¿Ok? Son decisiones retrasadas, pero es un retraso programado, no es un retraso porque no sé qué decidir. No se podrá estar seguro nunca, nunca de las decisiones que nos van a llevar a donde queremos ir. Nunca podemos estar 100% seguros, jamás. Siempre hay un porcentaje de error y de falla. En la medida que hayamos analizado todos los entornos, todas las posibles causas de un problema, pues en ese sentido tendremos menos posibilidad de fallar, pero al final siempre existe el riesgo de falla. Cuanto más tiempo transcurra entre lo que se decide con base en una posición inicial, más lejos quedará el resultado. Es decir, el factor timing es muy importante. Debo de decidir en el momento adecuado, en la medida adecuada. Si me espero, si lo hago antes o después, entonces también eso me puede llevar a una mala decisión. Cuando se toman decisiones con base en condiciones iniciales, a medida que se desarrolla el plan de acción, se están modificando las condiciones iniciales. Muchas veces empezamos un plan y en el camino nos damos cuenta que algo faltó o algo sobró y ajustamos. Si no revisamos con el plan original, podemos afectar el plan final, el resultado final. Por eso, en la medida que se están haciendo correcciones, hay que estar revisando cuánto alteran el plan global para que se vea alterado lo menos posible, y si es alterado grandemente, pues que sea de manera positiva, no negativa. Nunca se podrá conocer perfectamente las condiciones iniciales de las que se debe de partir. ¿Por qué? Porque no tenemos toda la información. Ponía el ejemplo de la novia de este amigo nuestro, que de pronto se fue y no supimos por qué.
empezamos a tomar opciones. Oye, pues si estaba molesta con él, se levanta de la mesa y dicen, miren, me duele un poco la cabeza, mañana me tengo que levantar muy temprano, se disculpa, se despide de todos y hace una salida triunfal. Esa era una opción. O también simplemente levantarse, buenas noches, no me siento bien, me duele la cabeza, me voy. ¿Verdad? O sea, se pudo haber salido de esa reunión de múltiples formas, de tal suerte que no dañara la relación. Sin embargo, no solamente dañó su relación con mi amigo, sino la relación con todos los demás que no teníamos vela en el entierro. Al final llegamos a la conclusión, es una chica muy joven, hizo berrinche. Punto. Y pues se perdió de unos posibles buenos amigos que no quiso conocer. Así quedó. Nunca se podrá conocer perfectamente las condiciones en las que se mueve la organización. Fíjense bien en este concepto. Nunca se podrá conocer perfectamente las condiciones en las que se mueve mi organización. ¿Por qué? Porque hay fuerzas externas que a veces nosotros no conocemos o no descubrimos, o peor, ni siquiera nos damos cuenta que nos están presionando. Entonces, de esa manera no tendremos el conocimiento total de las condiciones que están moviendo a la organización, ni aún la gerencia general. Nunca se conocerá perfectamente el entorno y nunca se conocerá perfectamente las condiciones de un conflicto. Les repito el ejemplo que les puse al principio, es un ejemplo trivial, simplemente para ver de una manera clara, sencilla, simple, lo que puede suceder en una empresa. También en una empresa de pronto se dan discusiones que no tienen por qué darse, o un gerente no se lleva de ninguna manera con otro y tienen que trabajar juntos. Y se avientan las cosas y se gritan. ¿Y qué tiene que hacer la dirección en ese sentido? Hablar con ellos, sentarse y decirles, vengan mis animalitos del bosque, vamos a llevarnos bien, porque, pues no. También la otra postura que puede tomar la alta dirección es o trabajan en equipo o se van. Las dos posturas son válidas dependiendo del tipo de organización, dependiendo del tipo de liderazgo. ¿Cuál es la más conveniente? La que les dé resultados a ustedes. Esa es la decisión que yo debo de tomar. La que me da el resultado, esa es la buena. Vendrán otros y dirán, no, es que te viste muy salvaje, te viste muy duro. Y vendrá otro que te dirá, es que estabas muy blandito. No, hay que poner la mano dura. Nunca vamos a satisfacer a todos. ¿Cuál es la decisión adecuada? La que resultó buena. Punto. ¿Ya? No le busquemos. Y las condiciones de partida para la toma de decisiones son exclusivas y propias. Nadie más está en el mismo punto que la propia organización. Es decir, cada situación es única e irrepetible. Es nada más para esa organización. Se puede parecer a otras situaciones en otras organizaciones, pero estas son únicas e irrepetibles. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de la consultoría hace unas sesiones? Imagínense ahora un consultor que trabaja por una empresa cada mes. Al final de un año ya conoce 12 empresas diferentes. Cualquiera de nosotros no tiene más de 2 empresas diferentes en nuestro currículum. No hemos trabajado en más de 2 empresas diferentes. Y si este consultor tiene 5 años como consultor y que visita una empresa diferente cada mes, trabaja con una empresa diferente cada mes, en 5 años ya tiene la experiencia de su área en 60 empresas, 60 compañías. Por eso los consultores son importantes. Por eso a veces, cuando la situación es muy compleja, es conveniente llamar a un consultor porque tiene la experiencia de muchas compañías. Y un consultor normalmente no va solo, va con un grupo de consultores que tienen experiencia similar y que tienen puntos de vista diferentes. Por eso el trabajo de consultoría es tan importante, solo que a veces se considera muy caro y como lo vimos en sesiones pasadas, hay consultores que no le convienen a la organización. El contratar una consultoría finalmente son detalles de, entre más información tomaré una mejor decisión. Lo que le sirve a otros puede no servirme a mi organización. Incluso lo que me funciona a mí seguramente no les va a funcionar
a otras organizaciones. Las condiciones iniciales serán distintas si estuviera en otro lugar, en otro momento. En alguna ocasión, en las juntas comerciales nacionales, estaba cada gerente regional en esas reuniones y teníamos 7 gerencias regionales. Y cada uno exponía sus problemas y los demás les daban opciones de solución, ¿sí? En esas juntas eran pues para compartir beneficios y perjuicios y ver cómo podíamos operar mejor. Cuando empezamos a hacer las reuniones, las primeras juntas parecía una cena esa de caníbales, ¿no? De negros, unos contra otros. Eran enemigos todos y cada uno quería demostrar que era mejor que el otro gerente porque a él no le habían pasado esos problemas. Conforme se fueron haciendo estas juntas, se fueron tratando temas, los que eran enemigos dejaron de serlo, porque el que se pitorreó de uno, el que se burló de uno en una reunión, después llegaba y es que yo traigo esta bronca y el otro se la regresaba, hasta que se dieron cuenta ellos mismos que eso no era la opción. La opción era tratar de ayudar para que me ayudaran cuando yo tuviera problemas. El resultado fue, cada gerente iba resolviendo con mejor destreza, con mayor destreza, los problemas que se presentaban. ¿Por qué? Porque su conocimiento había aumentado en función de las opiniones de los demás gerentes. Y una cosa que nos dio a todos mucha risa, teníamos una oficina regional pequeñita que se acababa de abrir en Veracruz, y el gerente experto, el de Monterrey, el que tenía muchos años de experiencia, le falló, le patinó en una cosa, pero feísimo, y empiezan a dar los demás gerentes ideas, y el gerente de la regional más pequeñita que se acababa de abrir le dice, oye fulanito, ¿y ya hiciste esto? Y se hizo un silencio. La oficina nueva, la más pequeña, el gerente que tenía 2 o 3 semanas de trabajar con nosotros, le da una idea a la vaca sagrada de la organización, el que se las sabía casi todas. Y como que todos los demás ya se van a pitorrear, pero había sido una idea tan lógica, tan de ¿por qué no se me ocurrió antes?, que no tuvieron todos más que aplaudirle. Y ese fue el principio de llevarse todos los gerentes que se atacaban unos a otros, se dieron cuenta de que puedo ayudar mi opinión, que puede parecer muy simple, muy sin chiste, y que a veces una opción obvia es la solución a un problema complejo. Y sí, efectivamente, el gerente resolvió su problema. ¿De qué se trataba? Teníamos el producto A, que era el que más consumían ahí, y se creó el producto B, que era un poquito más difícil de manejar, pero era más económico, y era más difícil de manejar porque dejaba una capa de 1 milímetro, 2 milímetros más amplia. Y entonces para el otro era un problema, y lo dijo, oye, es que yo lo vendo así porque dije, mira, te cuesta menos y te deja un espesor más grueso, pero sí tienes que trabajarlo un poquito más rápido porque si no se te endurece. Pero eso lo presentó como y se hizo el entrenamiento de ventas y finalmente le funcionó y le dejó grandes ganancias a ese gerente regional. Al cabo del tiempo, el gerente de la regional más grande se volvió amigo de la regional más pequeña. ¿Qué sucedió? El intercambio de ideas, cuando es en buen plan, enriquece a la organización. Les repito, las condiciones iniciales serán distintas si estuviera en uno o en otro lugar. Dentro del proceso de toma de decisiones, pongo aquí, al final de sus diapositivas, un ejemplo. Y dice aquí el ejemplo, pongamos mucha atención. Por un clavo se perdió la herradura. Por una herradura se perdió el caballo. Por un caballo se perdió el jinete. Por un jinete se perdió la batalla y por una batalla se perdió el reino. ¿Cuál fue el problema ahí? ¿Qué ocasionó que se perdiera el reino? Un clavo. Muchas veces en la organización estamos buscando los grandes conflictos, los grandes problemas y descuidamos los pequeños detalles. Y estos pequeños detalles pueden ocasionar, si no los atendemos a tiempo, que estos detalles vayan creciendo, aumentando y volviéndose graves. Hay muchos gerentes, muchos directores que piensan que cuando hay un problema, un conflicto entre compañeros, déjalos, se va a resolver y no es la solución. Hay que intervenir.
hay que buscar la manera de solucionarlos. Los directores, la alta dirección, no son referees, ¿sí? No están para ahí para, a ver, primer y segundo round, no es eso para lo que se nos paga. Pero sí debemos evitar la mayor cantidad de conflictos. Muchas veces nuestros compañeros de trabajo no van a ser nuestros amigos, pero bajo ninguna circunstancia tienen que ser nuestros enemigos. Lo que yo les comentaba hace un momento es, muchos gerentes tienen la idea de que lo mejor es no hagas nada, no participes, déjalos, solitos se van a entender. Error, craso error. Sus colaboradores deben de saber trabajar en equipo, no tienen por qué ser enemigos, ¿verdad? Si no pueden ser amigos, pueden ser equipo y llevarse muy bien. Recuerden, por un clavo se perdió la herradura, por una herradura se perdió el caballo, por un caballo se perdió el jinete, por un jinete se perdió la batalla y por una batalla se perdió un reino. Un clavo es tan importante, pero hay que saber cuál es el clavo adecuado. Nos vemos la próxima sesión, que estén muy bien, practiquen, estudien mucho, tomen muchas decisiones, equivóquense, pero aprendan de esos errores. Hasta pronto.